Bienvenidos al temporal de documentales. Esta es una presentación de CCDoc de cooperativa.cl, temporal de documentales.cooperativa.cl. Es la experiencia que ya es tradición en cooperativa, pero que es única de poder disponer para todos documentales que son totalmente gratis para observarse, para ver, para comentar, para ver en familia, con amigos, en línea en temporal de documentales.cooperativa.cl. El estreno de esta semana, en el temporal de documentales, porque ya se estrenó, es Petit Frère y están con nosotros sus directores, que son Roberto Collillo, quien nos acompaña, y Rodrigo Robledo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, a los dos. hola, muchas gracias por la invitación. Ok, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Facebook Live del temporal de documentales, que siempre es una instancia que nos gusta mucho, más queda posteada luego en el temporal de documentales.cooperativa.cl. Petit Frère es hermanito, ¿no? Si entiendo bien, y es el apellido del protagonista de este documental que habla de la inmigración desde una perspectiva distinta, en un plano distinto a lo que en general entendemos como un clásico documental sobre migración, ¿no? Quizás podríamos partir por los contrastes entre lo que habitualmente vemos y lo que ustedes quisieron hacer en esta película. Sí. ¿Puede partir Roberto? Dale. Claro, sí. Es una película que es distinta, o bueno, yo creo que para el entendimiento general de lo que es un documental, claro, es distinta. Pero yo creo que con Rodrigo compartimos como un gusto por una rama del cine que es bien antiguo y clásico, de hecho, como documental más de autor, ensayo, que también juega con un cierto humor dentro del mismo lenguaje, pero yo creo que sí. Sí, para nosotros fue como un descubrimiento también el personaje de Petit, y siempre tuvimos como, no sé, objetivo hacer una película, como algo, lenguaje cinematográfico, y a propósito de que ocurrió en un plano documental, es que fue un documental. Okay. Pero para nosotros nos interesaba mucho, no sé, lo expresivo de que podía ser a partir de este personaje que conocimos, a propósito de otra investigación que estábamos haciendo. Y tenía toda una historia muy potente. Él mismo tenía una especie como de historia casi ya escrita, y nosotros la tomamos y la llevamos a un lenguaje más expresivo y cinematográfico, en el fondo. Ahora, a él le van a pasar varias cosas durante el desarrollo del documental, ¿no es cierto? Lo pusimos a prueba. Lo pusieron a prueba. Sí. Él está desarrollando su boletín, donde él recoge noticias de Chile, noticias de Haití, y también noticias globales, como que las incorpora en este boletín que está destinado a su comunidad. También le van a pasar varias cosas en lo personal. Ustedes lo muestran en su lugar de trabajo. ¿Qué creen que va representando él? O cuando ustedes observan su vida en el documental, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ves? ¿Ves a una persona en un contexto difícil? ¿Ves a una persona luchadora? ¿Ves a una persona con dudas? ¿Ves a una persona que se siente bien? ¿Ves a una persona que quiere trabajar por otros? ¿Qué es lo que hay en él que les parece interesante como... Lo que igual pasó también cuando empezamos a desarrollar la película es que poco a poco nos dimos cuenta de que la película no es solo sobre Petit, sino que Petit es como todos, o de alguna forma él trata de, en su boletín, como hablar de la comunidad haitiana. Nosotros usamos más o menos la misma estrategia de usar a Petit para hablar de algo un poco más colectivo. No es completamente biográfico, sino que su biografía sirve un poco para también jugar como espejo de su comunidad. Es como la historia de todos. Y él es como un cosmonauta. Leí una crítica que decía que de alguna manera Petit es un cosmonauta en este Chile, que es un lugar ajeno al que él llega, de la misma manera en que ustedes van describiendo un pequeño robot que exploraría Marte, ¿no? De alguna manera estás en un espacio que es distinto y que te observa a ti como si tú fueras distinto. ¿De qué manera se juegan esos dos planos, el de las notas sobre Marte o el derrotero, las imágenes que simulan estar llegando a un planeta distinto, y lo que ve Petit en este Chile al que él ha llegado desde Haití? Esa fue una idea que partió de Petit, de hecho en su boletín, donde él escribía sobre Mars One, que es este proyecto, que ya no sé si todavía sigue el proyecto Mars One. No lo he revisado tampoco. Pero todos esos proyectos duran muchos años, sí. ¿ah? Sí, pero, No he dado refresh al link.
que tengo guardado. Pero Mars One era una iniciativa para ir a colonizar Marte. Pero totalmente de fondos privados, creo, no estaba relacionado ni con ninguna agencia espacial. Pero no estaba avalado científicamente. Tampoco avalado científicamente, estábamos como buscando recursos y buscando también, yo creo que, apoyo científico de alguna forma. Pero esa idea enganchó, la idea Claro. de que tú podías ser voluntario o ofrecerte para ir a colonizar Marte. Claro, para nosotros vimos esa noticia y Petit también llamaba a la misma gente, a la misma comunidad haitiana, y así como, ¿cómo llegamos acá a Chile? Podríamos también incluso llegar hasta Marte, ¿por qué no se inscriben? Claro. Y también se tiraba también un discurso Pero es que lo mezcla evangelizador, porque pero era hartas cosas, es que Petit era bien complejo. Claro. Pero de ahí nosotros tomamos la idea de Marte y la como extrapolamos a decir, Ya, pero la Tam- comparación claro, con Chile. con que tú vas a colonizar de que tú eres un colono, de que Claro. tú eres como Un aventurero. un aventurero, de que estás en tierra distinta, que no sabes qué es lo que va a pasar, bueno o malo, digamos, es de él, es del personaje, Sí, es del totalmente. protagonista, digamos. De hecho, nosotros no no pusimos rec. no somos tan aventureros. Y cuando dices que él es muy complejo, cuando dices Rodrigo es muy complejo, ¿a qué te refieres con O Petit? sea, que tiene muchas facetas, de varias, de partida, la cantidad de trabajos que hace, de que trabaja en una bomba de encina, de que también tiene esta como, ¿cómo se dice? Como faceta de periodista también al escribir boletín, porque él se supuesto. dedicaba, ¿te acordás que nos contaba que él Había iba a publicado reportear? libros también. La foto, bueno, sí, también es autor de libros, bestsellers, él dentro de la comunidad. De hecho, en la foto donde aparece con el perro valiente, se sacó la foto, él hizo la investigación, entrevistas, entonces, además él es pastor evangélico, entonces tiene también esta misión que siempre nos decía de misionero. ayudar a los demás, misionero. Y es misionero, o sea, es Él un viene tipo, a Chile con una misión. o sea, es alguien que tú encuentras, yo supongo desde el punto de vista de un documentalista, de alguien que trabaja en archivo, en memoria, en documentación, es alguien que te encuentras y que tiene todas estas historias, todas estas facetas para mostrar en ese sentido un personaje súper atractivo de filmar, me imagino. Sí, o sea, de hecho, es que bueno, la historia, cuando nosotros empezamos a investigar antes de hacer incluso la película, era una idea que el Rodrigo estaba desarrollando de hacer una especie de remake de una serie de televisión, que Ya. también es documental. ¿Ya? Empezamos a investigar a varias comunidades distintas y llegamos a OSHEC, que es la Asociación Sociocultural de Haitianos de Chile, antes era de Estación Central solamente. Y en ese momento nosotros primero hablamos con Adno, que era el presidente en ese entonces de OSHEC, y preguntándole un poco si quería participar de este proyecto, nos dimos cuenta de que quizás solamente el mundo haitiano era lo suficientemente vasto para hablar de más cosas. Claro, que En aquí había una particular. historia rica para contar, para O sea, filmar. un universo muy interesante, aparte que en ese tiempo era como 2012, 2013. Claro. Claro, todavía no, bueno, no habían tantos vicios, digamos, de la migración como hoy en día. Y en ese tiempo era como todo novedad, más que nada como para nosotros era encontrarnos con algo que también nos hacía una pregunta sobre el futuro. Ahí eran solamente posibilidades que después... Eran bueno, opciones. ¿Viste? No habían tantos visos sobre la vicios. ¿En qué sentido? Como Vicios, yo creo que... Porque, de hecho, lo que después el tiempo un poco como que nos fue diciendo, digo, a nosotros como sociedad chilena, es de que no estábamos tan preparados para recibir a gente tan distinta. ya, o sea, te refieres, claro, como a las tensiones, Sí, claro, obvio. a la forma en que empezamos a reaccionar frente a la migración cuando esta empieza Claro. a aumentar, que en el caso de Haitiana es súper marcado, ¿no? O sea, hay como un primer momento en que Sí. hay una gran acogida y hay como adopción de niños y niñas que vengan de Haití, y luego eso cambia Sí, pues. mucho, que es donde estamos hoy día, ¿no? Como con más dudas, mucha gente como si esto está bien o está mal, las organizaciones que trabajan con migrantes diciendo, hey, aquí hay un aporte enorme de... tanto desde como lo económico a lo cultural, a la riqueza, la diversidad. Es que hay muchos, porque de hecho también, por ejemplo, no sé, en el sentido laboral, como que hay muchas personas que también, tanto inmigrantes como buscando trabajo y personas chilenos dando trabajo, pero de maneras como un poco infrahumanas. Sí, pues con malas Eh, condiciones, con malas un condiciones, poco tomando ventaja de que
Claro. no siempre están en una situación de legalidad. Oigan, los invito a ver, junto a quienes nos están acompañando, parte de las imágenes de una de todas estas facetas de su protagonista, que es esta faceta como dirigente comunitario, ¿no? Y hay una asamblea que me gusta enganchar luego con otra pregunta que quiero hacerles, que es respecto a esta supuesta como pobreza de la comunidad haitiana, y ustedes dicen, hay mucha riqueza en todas estas personas como la hay en cualquier grupo probablemente. Así que veamos un poco de esta labor, de esta reunión de esta comunidad. Mon kap pale a yo le petit frère Wilner et beaucoup question moi le non besoin ou même pour proposer nous qui sont à remettre. Seconde proposition, seulement on prend dit mais sont à remettre mais sont à remettre. Puis secrétaire lui même va prendre notre pour nous. Secrétaire pas une chaise? Mes chaises, oui. Moi-même, ça que m'a demandé au chèque comme une organisation pour mettre une formation pour Haïtiens qui vivent au Chili. Et manque de formation, ça va mettre humilier nous en pile. Et surtout, Haïtiens qui travaillent, donc des côtés qui travaillent, ou même ou permettre ou un chemin pour humilier. Et ou un chemin tout pour faire travailler plus que tout l'autre monde. Ma pose des questions comme ça, qui gens sont capables de faire pour intégrer pour être capable de manger. Question comme ça, c'est madame qui a plus d'informations sur le processus pour être capable, par exemple, à l'apprendre aux professions. OK. Juste, il y a une organisation qui faut appliquer tout le monde. Parce que tout le monde suffit là-dedans. Nous n'avons pas 3 personnes. Nous besoin. Si tu n'as pas chez Jam déjà, nous t'es avocat déjà. L'organisation faut nous réunir là. Nous pas réunir. Ou pas de problème non? Ou pas de problème yo? Oui, mais nous pas de problème. D'accord, ou pas de problème non? Ahí está parte de la reunión, ahí está parte del encuentro, se empieza como a encender un poco, como varios mítines a los que uno participa, ¿no? Sí. Ustedes estaban allí, ¿qué dinámica tenía ese encuentro? Muy interesante. ¿Era interesante? De hecho fue nuestra primera jornada como oficial, Sí, además después claro. O de sea, grabación, luego de toda como la investigación que hicimos cuando ya estábamos. Ya. Lo primero fue que nosotros entendíamos en general lo que estaban tocando los temas, teníamos como sabíamos la tabla de contenidos que iban a pasar, pero no teníamos un traductor de creola a español o sea, diciendo y lo que estaba nosotros pasando. No sabemos creer tampoco. Y no saben creer, o sea, ustedes eran los inmigrantes ahí en la... Claro, ustedes habían llegado a ese Totalmente. espacio, estaban en los zapatos de ellos. Y por lo tanto, pero veían que había varias demandas, digamos, de esta comunidad, como demandas súper específicas, ¿no? O sea... Sí, y bueno, es que igual, como dice el Rodrigo, teníamos una estrategia de que a Petit siempre antes de una reunión le preguntábamos más o menos qué tema iba a tocar y también cuál es constantemente el estado de OSHEC que está buscando, por qué hace estas reuniones. Entonces sabíamos de que iba a haber como un poco, en este caso era búsqueda de voluntarios que integraran OSHEC. Ah, perfecto. Y por eso les preguntan, bueno, ¿cuándo se reúnen y cómo uno se Claro. inscribe? Entonces un poco describir OSHEC a través de las preguntas o de las demandas, de las consultas. ¿Y dónde están? ¿Dónde está teniendo lugar esta reunión? En ¿En el qué santuario barrio? de San Alberto Hurtado, Ah, ok. en la Comuna de Estación Central, al fondo, en una salita que es como sala donde hacen catequesis. Ok, y allí estaba entonces reunida la comunidad. Oye, les mandan saludos a través del Facebook. Ah, ¡qué emoción! Les mandan saludos desde Paraguay. No sé si tienen algún contacto o algo así, pero los están viendo. No, O si vemos plata por allá. Así que no, yo no he pasado por allá. me van a repetir el nombre de quien los saluda. Andrés Andelete nos está viendo desde Paraguay. Hola. Y además preguntan dónde pueden ver el documental y la dirección es temporal de documentales.cooperativa.cl. Por supuesto. Oye, ahí está Petit tiene como un casco propio de astronauta sobre su traje de bombero. Él trabaja como bombero en una estación de servicio. Y en una de las escenas que yo creo que describe muy bien a este protagonista de ustedes, él empieza a ayudar a una familia que está perdida, ¿no? Que está buscando direcciones. Y él, que está en una tierra que no es la propia, empieza a tratar de ver cómo los puede
oriental, que me da la impresión de que habla muy del carácter de él, ¿no? De esta disposición a colaborar, disposición a ayudar, aún con lo poco que él tiene en el sentido de el conocimiento no completo de la ciudad, ni de las calles, ni de las carreteras, en fin. Sí, es increíble el tema de Petit, como te decíamos antes, como de personaje, como las multifacetas y sobre todo esta como fuerza que tiene siempre de ayudar a los demás. De hecho, cuando lo conocimos, nosotros llegamos a él porque primero nuestro posible protagonista anterior nos dijo que no tenía tiempo, No. que era Adno de Sinor, que era Adno. No, nos dejaste votar. Pero no tenía tiempo por... Para que nosotros, que él estaba haciendo varias cosas de la Porque, organización, sí, es totalmente entendible, nadie tiene tiempo, en verdad, de todos los haitianos que conocimos que pertenecían a organizaciones sociales, sobre todo porque pertenecían a eso, estudiaban, trabajaban, la mayoría tenían familia. Petit no tenía familia, todavía en ese tiempo. En ese tiempo era soltero. Y él nos dijo, yo no tengo tiempo, pero igual los puedo ayudar. De verdad no tengo tiempo, pero los voy a ayudar. Y eso nos sorprendió mucho y nosotros le prometimos de que no íbamos a intervenir demasiado en su vida, ni sacarlo a ninguna parte, ni llevarlo a Marte. Que no, eso no era parte del proyecto. Y fuimos al desierto. Y Oye, fuimos, pum, ¿y fueron al desierto con él? no a Marte. ¿Cómo? ¿En qué parte son... lo graban ustedes caminando por una zona súper árida, así súper... ¿Era el Valle de la Luna parte o era, o sea, no fue un yo diría San Pedro de Atacama y chao. Sí, sí. No sé. pero estuvieron en San Pedro de Atacama, Sí, o sea, fuimos a San claro, Pedro, sí. O sea, con Petit fuimos a Alma incluso. Ajá, Ah, claro. Pero eso está en el... En el making of. Ok, en el yo decía, Blu-ray. porque ¿en qué momento está en Alma? Pero sí, entonces se desplazan igual bastante, o sea, ocupan bastante el tiempo Petit. Oye, ¿y cómo los ven a ustedes cuando llegan a filmar? Por ejemplo, cuando están en la asamblea. ¿Cuál es la mirada de las personas que están allí, los migrantes que Con la están allí? misma comunidad. ¿Mm? Al principio tuvimos la suerte y creo que siempre llegamos primero a muchos dirigentes sociales primero y que eran conocidos por la comunidad. Entonces veníamos con un poco como bajo Bajo el alero de una de ellos. figura que Venían yo como conocía. avalados Entonces, ustedes. sí, aquí vienen estos cabros, vienen a grabar, no sé, parece que es un proyecto para la universidad, siempre nos decían. Y nada, pues nosotros siempre tratábamos de explicar de que era un seguimiento a Petit y a la comunidad, pero siempre salía el tema, ¿te acordáis de que a ellos les importaba de que no mostraran como lo que siempre muestran en televisión? Decían. Porque siempre cuando ven cámaras piensan al tiro en la noticia, ¿dónde va a salir? Entonces, lo que siempre muestran en televisión. ¿Y qué es lo que siempre muestran en televisión? Al Haití pobre, al haitiano sufriendo, o el pobre Haití siempre, y que nosotros mismos, incluso cuando llegamos al principio de la comunidad, teníamos esos mismos prejuicios. De que pobre Haití, que sufre terremotos, que sufre pobreza, que tiene gobiernos corruptos y que hay pobreza por todos lados. Y ellos nos decían que no, que Haití no es solo pobre en todos los aspectos, quizás en el económico, en el país, pero culturalmente históricamente tiene mucha historia, mucha cosa que compartir. Y eso es lo que siempre nos marcaban y es lo que siempre recibíamos un poco al momento de llegar a hablar con gente que no conocíamos de la comunidad. O sea, hay un rechazo a este relato como de que la nación sea pobre en todos los sentidos, porque no es así. Y luego también hay un rechazo a que toda la migración en Haití, desde Haití en Chile, se lea como desde la pobreza, desde la precariedad. Ellos a esas dos ideas las rechazan y era lo que no querían que ustedes mostraran una vez más, digamos. Claro, sí, porque es que están muy acostumbrados y de hecho, claro, nosotros como que empezamos a hacer esta película, pero de hecho en el proceso de estar investigando y de estar invitándolos a participar en la película, un día fuimos con Petit a ver, de hecho, un documental que se llama Asistencia Fatal, que es de un director haitiano muy conocido, que es sobre como la ayuda humanitaria que llega a Haití, cómo eso ¿cómo se dice? Bueno, algunas veces genera ciertas dificultades, ¿no? O porque malutilizó, surge para la corrupción, claro. o porque se malutiliza. Llegaba mucho, pero no pasaba nada. Claro, perdía, o no se se lo distribuye, llevaban. se pierde, claro. Sí, Que es un entonces tema fuimos a ver esa película con Petit un poco también porque el lenguaje era distinto. De hecho había un tipo, una voz en off que mandaba unas cartas, pero nunca se decía quién era. Entonces tenía como un juego también distinto.
Y cuando salimos de ver la película le preguntamos a Petit qué le había parecido y nos dijo como, bien, gracias por mostrarme una película de mi país, como que yo ya sé lo que pasa allá. Ok. Claro, entonces como que... Gracias, nosotros claro, gracias por Gracias. contarme cómo soy. Sí. Wow. Entonces, como, igual esas cosas nos fueron dando pautas para más adelante, como por ejemplo también que ellos mismos nos dijeran, nosotros sabemos y ya es reiterativo que nos muestren como pobres materialmente. Para nosotros eso no es nuevo y de hecho ya es como reiterativo. Entonces lo que nos interesa, de hecho la acción de Che está muy centrada en generar estos vínculos culturales para demostrar que no eran pobres en todas las dimensiones, no eran pobres espiritualmente, no No, eran pobres ciertamente, culturalmente. claro, ciertamente. Y eso son como, claro, las directrices que nosotros también nos fue moldeando para hacer la película. Como Ok. que, Podemos ver otra escena de Por exactamente favor. de la película y cómo se van plasmando estas ideas que, como ustedes dicen, surgen primero de una larga investigación, pero luego de las propias conversaciones con la comunidad, de las advertencias que ustedes empiezan a leer, Claro. de los discursos que ellos ya no quieren ver respecto a sí mismos, o porque los conocen, o porque les parecen que son una mirada muy sesgada, muy pequeña de todo aquello que ellos son, de todas sus dimensiones. Podemos verla. Selon estimation, il y a environ 500 Haïtiens qui vivent dans une situation irrégulière et qui ont l'ordre pour quitter le pays sans compter l'autre qui est dans la liste pour déporter. Vous pouvez comprendre tout que les Haïtiens n'ont pas accès à un pile de bagages légaux dans le pays. Tels que la santé, ouvrir un compte bancaire, éducation et la trier. Puis les Haïtiens sont obligés de laguer dans le grand marché de l'Ovadiodor, que ont baptisé université. Ou bien tant coucher les Odile, là où. Ya, esta parte del trabajo, eso es el mercado, es La Vega, ¿no? No, Lo Valledor. Es Lo Valledor, ok, Lo Valledor. sí, perdón, es Lo Valledor. ¿Y qué, digamos, qué es lo que, cuál es la función que cumplen estas imágenes dentro del documental? Es como, ¿qué es lo que te están contando acá? ¿Qué es lo que ustedes querían filmar? ¿Cómo fue esa filmación? ¿Cómo, Eso no se pregunta. cómo llegaron a claro, como que es complicado. Bueno, no, pero es que Petit dentro de su boletín habla de distintas, bueno, de varios espacios que cumplen funciones dentro de la vida de un haitiano en Santiago. Y por ejemplo, Lo Valledor, por lo menos en los primeros años, era la principal fuente de trabajo que podían encontrar sin tener demasiados problemas como la barrera del idioma o papeles. Entonces siempre, de hecho, como menciona en la película, y lo menciona en el boletín, es la denominada la universidad, porque también es donde aprendían tenían los primeros contactos con la cultura chilena. como con el chilenismo? Es Claro. como... Y ahí aprendían a moverse, sabían cómo a sobrevivir, digamos, como en varios sentidos. De hecho, para nosotros siempre el boletín de Petit fue como la base del guión documental. Todo lo que él menciona, de lo que habla, los lugares que él menciona, son los que nosotros después agarramos y decíamos, ya, hay una escena en Lo Valledor, vamos, tenemos que registrarlo, hay como que buscar de repente o una persona y seguirla, pero siempre como jugando con esta idea de que Petit está hablando de la comunidad, pero también
esa persona que encontremos ahí es otro tipo de otro Petit. Claro, o sea, esto que ustedes dicen es que es cada uno es todo, o sea, ustedes están contando la historia de uno, pero están tratando de contar la historia de varias personas a partir de las historias del boletín. Por eso parte con la historia de Valiente, que yo no la conocía, la historia de Valiente, me Nosotros parece, tampoco, ¿no? Es bien singular, quizás la pueden describir ustedes, porque... ¿Cómo fue? Partía todo, creo que lo que cuenta Petit es que, y lo que nos contó también el carabinero, El carabinero, de muy que bien. trabaja en La Moneda, Raúl Concha. Raúl Concha, que era, fue durante las misiones que habían en Haití, luego del terremoto, que creo que fue el ejército, carabineros, no sé, también de Chile, a dar apoyo. Como regalo de agradecimiento, creo que debe haber sido la policía de Haití, le regaló un cachorro, labrador negro, a la policía chilena como agradecimiento porque parece que no sé si tenían criaban en alguna parte perros para que fueran como perros de la policía y se lo regalaron. Llegó acá a Chile, lo revisaron, si estaba óptimo o no, y acá a Chile lo entrenaron para detectar explosivos y bombas, y fue él, y es el primer perro detecta bombas de La Moneda. Valiente es el... Sí, pues no había antes, es que antes creo que en La Moneda no habían esos procedimientos hasta hace unos años, y Valiente fue el primero. Y Valiente es el primero que detecta explosivos. En Para La eso Moneda. está, y está en La Moneda. Sí, Y claro, no no sabemos si parece está el perro, no sabemos si está todavía, Creo pero que debe haber jubilado ya. No, ¿Sí? Estaba próximo. Puede ser, yo no lo he visto. No se veía, yo no lo he visto, yo pasaba por ahí. Pero, lo que me llamó la atención de Valiente es que, como uno pensaría, ¿por qué traer a un perro desde Haití? Pero además no es el perro policial como clásico que uno como que Un ve pastor con- alemán. ¿Pastor alemán? un pastor alemán, ¿no? Es como Claro. del perro en general, me da la impresión, ¿no? Y está este Valiente que es distinto. Petit cuenta la historia de Valiente. Claro. Y ustedes lo van a filmar, que está con su carabinero, que le arregla incluso el collar porque lo tiene un poquito chueco y le muestra. Y se lo ve como está haciendo funciones, creo que en el Salón Azul de La Moneda. Pero claro, Montbaras, en la parte del Montbaras. Montvaras, muy Está en bien. Montbaras. Ahí está Valiente. Se ríe. Sí. Me río. Pero lo que me gustó de Valiente, que es la primera de las crónicas de Petit que ustedes como que ponen en el documental, ¿no? Que ilustran en el documental. Y ya luego va a estar la de Valledor, luego va a estar el nacimiento de su primer hijo, hija, en fin. Me da la impresión de que eso hace que un documental que tiene como distintos tonos, ¿no? Porque la historia de un perro que viene de Haití, que se llama Valiente, tiene algo que es como... Ya no estás en la clásica historia documental, luego te vas a ir a la Valledor, creo que refleja como los distintos tonos que tiene el documental. El documental tiene algo que es como, ustedes decían, es un poco de humor quizás, ¿cómo Nosotros juego, describirían? nosotros es como Sí. juego, ¿verdad? Como juego incluso de lenguaje también, que nos decían también como de sintaxis, de cómo estamos escribiendo esto, no sé, yo creo que es clave igual esa palabra como juego juego de lenguajes, de cómo, y de descripción y de mirada, de quién mira a quién, cuando Petit nos mira a nosotros, cuando nosotros miramos a Petit, cuando Selgado, que es el poeta que de alguna forma también quizás mira desde arriba todo, nos mira hasta nosotros mismos. Entonces eso es como lo interesante que nosotros... Claro, nos tienes gusta, textos como lúdico. de mucha fuerza dramática, y luego tienes como la escena del perro valiente. La gente dice, oh, cuando aparece el perro valiente. Sí. Y el perro valiente, igual la escena, también siempre comentábamos que igual es compleja. O sea, igual él tiene una carga dramática de cierta forma porque es un perro que es haitiano y que trabaja detectando bombas. Y Claro, un como trabajo que súper arriesgado. está hecho para... O sea, en el peor de los casos detecta una bomba y... sería Claro, el primero en eventualmente él podría, tiene razón, podría perder la vida, claro. Y es como un paralelo también de que estamos comparando, no sé, como un trabajador. De hecho, Petit decía, él hasta el perro tiene trabajo, como y tiene sus papeles regularizados. Sí, bueno, es que la historia es más También. larga, de hecho. Sí, bueno, es más larga. Y en el boletín hay otras analogías con animales también. Ah, verdad. Que El estoy ca- el confundiendo con candidato. otro. El El candidato. ¿El quién? El candidato. Hay otra noticia en el boletín ¿No lo conoces? que Petit habla del candidato que era un candidato de México, ¿cierto? Sí, Creo que era... como alcalde. Claro, como una elección en México, están eligiendo alcalde y a modo de protesta creo que un sector de la ciudadanía levantó un candidato que era un gato, le pusieron el candidato como un poco en protesta. Y él lo En menciona. Veracruz, me dice.
En Veracruz no me pasa. acuerdo. Y ahí Te están surge diciendo. el candidato. Sí, Oh, me oh. están diciendo. Están hablando. Claro. Ok, pero lo que ustedes nuevamente nos lleva a que este documental tiene muchos tonos, que este documental tiene distintas historias, que este documental tiene distintos lenguajes. Tiene dramatizaciones, tiene un momento en el que Petit va a tomarse una foto de época. ¿De qué época? Es una gran pregunta, pero como entre el viejo oeste y otro Sí, lugar. cantina del viejo. Y como en una cantina, pero también tiene momentos, por ejemplo, cuando ellos van a comprar la cuna y el coche para la guagua, y él le dice, este coche cuesta un mes de sueldo, ¿no? Entonces es algo que evidentemente no van a poder comprar, y como que nos devuelve Claro. los ámbitos súper estrechos en los cuales ellos están formando su familia, ¿no? Ahí está la foto del cajón, El baúl del de la baúl de la abuela. abuela, El gracias. baúl de la Perdida. abuela. No sé si es el único local, no es una mención, No, esto es bien. totalmente... No, Ah, no, pero no ese tenemos ninguna local- mención comercial, pero... Yo creo que ese local ya no existe, el del mall del centro, donde... Gracias, mall del centro, por dejarnos grabar. claro. Ok, ¿y qué sentido tenía Se llama así, ya creo. para ellos, por ejemplo, la experiencia? Y para ustedes filmarla, esta experiencia de ir a tomar como estos trajes y ir a tomar Bueno, este esta disfraz. escena nace un poco de, lo que comentamos de una experiencia mía con mi familia, que nos fuimos a sacar esa foto hace tiempo ya, y a mí yo igual estaba como muy incómodo, pero me parecía divertido, como acción de familia, como compartir algo. En la foto yo salgo muy incómodo, pero decía, ya es bonito, un recuerdo. Pero después como que me quedé pensando mucho tiempo diciendo como, es súper extraño porque aunque es un juego, también tiene una carga medio extraña de decir, ¿qué pasaba a veces? Como, ¿qué pasado estamos tratando de reconstruir o de plantear? Los chilenos, porque de hecho también tiene ese juego doble de pedirle a Petit que haga esto, un poco porque también constantemente nos reflejamos como en las acciones o las cosas que son más como puestas en el documental, que nosotros le pedimos a Petit, de las que él plantea con su boletín. Siempre es como este juego de que él nos mire y nosotros lo miramos. Como que también en un momento con Rodrigo hablábamos de esta idea de que hacer documentales por lo general, cuando no es sobre la vida de uno mismo, uno también está siendo un migrante en la vida del otro. Como cuando yo me dispongo a hacer o registrar, observar la vida de otra persona y contarla, desde mi punto de vista, yo estoy habitando un espacio que no es el mío. Entonces nosotros también somos inmigrantes en la vida de Petit. Sí, es bonito, estás entrando en otro mundo, no conoces los códigos, no conoces los símbolos, no conoces el pasado, no conoces El idioma. el idioma, y de alguna manera lo vas a construir. Y en este caso, ustedes lo construyen con Petit. Es un documental súper, no sé si súper sea la palabra, pero es un documental que sorprende, a mí me da la impresión. Y en ese sentido yo creo que esta conversación puede un poco iluminar a las personas que lo van a ver. No sabemos. Por lo general no pasa al revés. Sí. Y que así oscurecen sus explicaciones, como vuelven más confusa la Sí. experiencia. Lo último, ¿qué lo pudieron ver con ellos, con, digamos, Petit y su comunidad? ¿Tuvieron algún tipo de exhibición con algún grupo de migrantes? ¿Cómo resultó eso? O sea, para el estreno que tuvimos acá en Chile, fue... Sí, sí, para el porque estreno en Chile. estrenamos en Suiza ya. Claro. Perdón. Bueno, para el estreno en Chile, ¿qué pasó? Fue en Sanfic. Ya. Fue en Sanfic. Quiere decir que estos dos directores estaban a punto de reírse toda la entrevista. Sí. Y finalmente, como el minuto ya de El cierre, último, sí, eligió ya. que era el instante para hacerlo. Ya. Ya, pero en Sanfic. Quiero saber cómo lo recibieron. Tuvimos el estreno, entonces tuvimos la posibilidad de invitar a mucha gente. Teníamos muchas invitaciones. Así que claramente invitamos a Petit, a Jun, Selgado. Selgado, lo Winston, y Petit trajo unos primos también. Claro, Y, había bueno, que como- Petit también trae a toda su familia y todos lo Es buscan a él natural. para poder llegar. O sea, es que es increíble porque ya se trajo todos los hermanos, o sea, todos los hermanos los van, no es como una crítica como a la cantidad de gente que viene, sino como que Espero. el pobre Petit tiene que traerse a todos. Petit, claro, y es eso- que él es una especie de luz aquí en Entonces Chile. se los lleva todo al hombro. De hecho, él no es mayor. Pero bueno. No, po. Entonces, ahí tuvimos harto público, por lo menos de la cuestión relacionada con la película.
A Petit le gusta, a Salgado también tenía como una reacción, y pues, es que Salgado igual, que es el poeta, él igual está loco, loco en el sentido como artísticamente. Es más intenso artísticamente. Entonces le encanta todo. Como que vive en el arte. Ok. Vive en otra dimensión distinta a Sí, nosotros. muy sí. bonita igual, pero es distinto. Ok. Y luego tuvimos también esa una Hemos tenido proyección. muchas experiencias distintas con la comunidad haitiana viendo la película. O sea, desde, claro, Petit siendo un poco más como políticamente correcto. Claro. Ya. La respuesta así como, sí, qué lindo. Está muy bien. Claro, ¿Y hay alguno que no le esto gustó? sirve. Sí, una vez, no me acuerdo bien qué proyección fue acá en Santiago. Fue con como una clase de español para haitianos de un colegio así como de Conchalí. Claro, En un colegio, pero o sea, eran adultos. pero era una función dentro de un festival, ¿no? ¿Fue Sanfic también? Creo que Parece. fue la segunda. O un ciclo de la Cineteca. La Cineteca. Pero claro, fue ahí en la Cineteca y había un grupo de haitianos que, claro, vinieron a través de un programa, creo. Y uno de ellos como que nos dijo algo que no es primera vez que también nos decían, y de hecho a mí me había dicho un chileno en Arica, que sentían que era una película elitista, porque era como extraña, como media hermética, que no se entendía. Y él decía como, bueno, no sé si soy yo, que no tengo un grado académico para entender la película, pero me parece que, no sé, como que... Que es difícil de leer. Que es difícil de leer y que- en ese sentido, sí. Y fue heavy porque, de hecho, me acuerdo que le comentamos que era como todo lo contrario, por lo menos para nosotros, desde nuestro punto de vista. No sé por qué se generaba esa distancia. Ujú. Y de hecho, la persona que a mí me había dicho lo mismo en Arica, después me enteré de que era como un doctor en ciencias, Ujú. que había dicho que él también no lo había entendido. Y Decepcionado, sí. él se había decepcionado, bueno, pero era otro tema. Pero los dos no habían entendido la película. Y de hecho yo le dije, mira, ¿sabes qué? No tiene ni que ver con tus grados académicos ni nada. Es como que a un doctor en ciencia le pasó lo mismo. Y que para mí, en lo particular, creo que tiene que ver con también la apertura de, o bueno, con las expectativas que tiene uno para ver una película, por ejemplo, documental o cine en general. Es como que uno espera una especie de historia lineal con un... Tiene una cierta expectativa respecto a... Es que también estamos formateados para ver cine, Sí, ese es el tema. Estamos bombardeados por actualmente material audiovisual por todos lados de cómo no deben ser las cosas. que tiene fórmulas súper claras respecto Sí, al que tiene que ser fácil el arco de- o qué es lo que pasa, en qué momento. Sí, pues. Y ustedes de alguna manera desafían eso. Es que, más que nada, porque de hecho, hablando durante todo el proceso de hacer la película, también nos planteamos la idea de que la película, como de alguna forma habla sobre Petit y la comunidad haitiana y sobre el otro, también queríamos hacer una película que fuera distinta, que fuese, no sé si compleja, pero no clásica, ¿no? Que te exigiera un poco entender y poner atención, que es lo que uno también plantea en el diálogo con el otro. Es como que cuando uno conoce a otra persona, no es como que te dice yo soy no sé quién, bla, 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 como súper... No, tú la vas leyendo de a poco. Claro, y Como- somos todos tan complejos como uno cree que es también. Entonces, nosotros queríamos plantear eso con la película. Es como que tiene capas, tiene saltos, no es completamente lineal, como una persona. Es de alguna manera una experiencia, Sí, eso me Petit interesaba, Frère, como documental. Así que, bueno, vamos a ver los comentarios además que puede dejar las personas en temporaldocumentales.cooperativa.cl o aquí en el Facebook. Y Roberto Collido quiere avisar de la obra en la que está trabajando en el Teatro Nacional. Ah, ¿Recuerdas sí. que querías contarlo? Sí, yo ahora, el jueves pasado, no, el viernes 9, estrenamos una obra que se llama Animales Invisibles. Estoy colaborando con la compañía La Laura Palmer, que trabaja teatro documental y es una obra muy bonita sobre los trabajadores del Teatro Nacional, unos viejos maravillosos que llevan 40 años desarrollando un oficio que está desapareciendo, para que lo vayan a ver hasta el 24 de agosto. Ok, ¿Todos los días? ok. ¿Todos los días, Roberto? Probablemente no, porque también pero las personas sabrán consultar la cartelera. Claro, sí. Roberto Collido, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Rodrigo Robledo también. Gracias. Hasta la Ustedes. próxima. Y la invitación es a ver Petit Frère. La invitación es de CCDoc y cooperativa.cl y la dirección es temporal de documentales.cooperativa.cl. Hasta la próxima. Cooperativa.cl y CCDoc presentan Temporal de Documentales. Hoy día tenemos a un haitiano, Wilner Petit Frère. Él nos va a contar su historia. ¿Cómo está, Petit? ¿Tú hacías un tipo de, no sé, de novela o
escribí algún boletín. Mettez nouvelle. Prochain voyage pour planète Mars là. Inscription a déjà commencé. En premier temps, voyage là a duré 5 à 6 mois sous terre. Si vous t'arrêtez à aller tout dans le voyage ça, li probable pour pas retourner dans planète ça va vivre là encore. Mais avant tout, moi je voulais songer nos objectifs principaux bulletin ça, qui est l'éditorial haïtien dans Chili. Informer yo tout ça qui gagne pour avec haïtiens de Haïti à Chili. Qui est-ce qui petit frère Wilner? En moi, il y a plusieurs mois. Ça veut dire dans lui un prédicateur, un activiste social, un animateur et un vendeur. Petit Frère, de Roberto Collillo y Rodrigo Robledo, 13 al 18 de agosto. Temporal de documentales en cooperativa.cl.